A ver, nos hemos puesto a pensar por qué la caja torácica de un caballo es tan, pero tan diferente a la de un perro. ¿Por qué no es nada más un montón de huesos? Hoy vamos a clavarnos en la morfología de las costillas de los animales domésticos y vamos a descubrir por qué esas diferencias son clave para entender cómo funciona y cómo se mantiene sano cada animal. Normalmente, cuando pensamos en la caja torácica, nos imaginamos una jaula de huesos. Y ya. Pero es justo lo contrario. Hay que imaginarla como un sistema súper dinámico, con músculos como los intercostales que la expanden y la contraen con cada respiro. No solo está ahí para proteger órganos vitales, es literalmente el motor de la respiración, una verdadera armadura viviente. Para entender bien esta estructura, vamos a revisar 5 puntos. Primero, la caja torácica en general, el armazón. Luego le hacemos un zoom a una sola costilla. Después comparamos cómo cambia entre especies, vemos cómo se conectan todas y al final por qué todo esto es tan importante en la práctica veterinaria. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los componentes que forman esta increíble estructura de protección? La arquitectura del tórax es, la verdad, súper elegante y funcional. Por la parte de arriba, o sea, dorsalmente, tenemos las vértebras torácicas. Abajo, en la parte ventral, está el esternón. Y uniendo todo por los lados, las costillas. Estas tres partes juntas crean ese recinto que protege ni más ni menos que al corazón y los pulmones. Ok, ya que tenemos la vista panorámica, vamos a acercarnos a la pieza fundamental de todo esto. Una sola costilla. A simple vista, una costilla podría parecer solo un hueso curvo, pero su anatomía es mucho más compleja y es clave para su función. Vamos a desglosar sus 4 partes principales para entender bien cómo trabaja. Primero que nada, tenemos la cabeza. Esta es la parte de hasta arriba que se conecta, que se articula directamente con los cuerpos de las vértebras. Es, digamos, su principal punto de anclaje a la columna. Inmediatamente después de la cabeza viene el cuello. Es una parte un poquito más delgada, más aplanada, que funciona como un puente para conectar con la siguiente estructura. Y esa siguiente estructura es el tubérculo. Esta pequeña protuberancia es importantísima porque crea un segundo punto de conexión con la vértebra, específicamente con una parte que se llama apófisis transversa. Esta doble conexión es lo que le da una estabilidad tremenda a toda la caja torácica. Y finalmente tenemos el cuerpo, que es la parte más larga y curva de la costilla. Es el cuerpo el que le da al tórax esa forma de arco tan característica, que se extiende hacia adelante y hacia abajo buscando el esternón. Ahora sí, pasemos a lo bueno. Vamos a ver cómo esta estructura básica se adapta y cambia de formas increíbles entre los distintos animales domésticos. Y aquí el contraste es brutal. Las costillas de una vaca, por ejemplo, son anchas, planas, casi como tablas, perfectas para soportar el peso de un sistema digestivo enorme. Pero en el caballo son delgaditas y súper curvas, sobre todo arriba. Esto le permite a sus pulmones expandirse muchísimo más, algo esencial para un animal atleta. La pura forma del hueso ya nos está contando una historia. Si vemos los números, la diversidad es sorprendente. Un caballo tiene 18 pares de costillas. Son 5 pares más que un bovino o un perro. Esto le da un tórax mucho más largo, adaptado para correr. Pero no solo es el número. Fíjense en la forma. Pasamos de las costillas anchísimas del bovino a las que son prácticamente cilíndricas en el perro. Cada una es una adaptación perfecta a la biomecánica de su especie. Ya vimos las piezas por separado y sus diferencias. Ahora vamos a ver cómo se arma todo este rompecabezas para que funcione y cómo se clasifican las costillas según la forma en que se conectan. Las costillas se clasifican básicamente en 3 grupos, según cómo llegan al esternón. Primero están las esternales, las verdaderas, que se unen directamente a él. Luego vienen las asternales o falsas. Sus cartílagos se juntan todos formando un arco y se unen de forma indirecta. Y por último, las flotantes. Estas, como las últimas del perro, no se conectan a nada por abajo, simplemente terminan ahí entre los músculos. Para que la caja torácica sea tan fuerte y a la vez tan flexible, usa diferentes tipos de articulaciones. Donde se necesita mucho movimiento para respirar, como en la unión con las vértebras o con el esternón, hay articulaciones sinoviales, que son como bisagras bien lubricadas. Pero donde se necesita más estabilidad, como en el arco que forman las costillas falsas, se usa una unión más rígida, fibrosa, llamada sindesmosis. El diseño es increíblemente eficiente. Y ahora sí, llegamos a la parte donde todo esto cobra sentido práctico. Vamos a conectar estos detalles anatómicos con su importancia en el mundo real, en la biología y, claro, en la medicina veterinaria. Y esto nos trae a un principio fundamental en biología, la ley de Wolff, que en palabras sencillas nos dice que el hueso no es una roca estática, es un tejido vivo que se remodela y se adapta constantemente a las fuerzas y presiones que recibe. O sea, la función es la que dicta la forma. Entonces,
¿Cuál es el punto clave? Que esta ley tiene consecuencias súper prácticas. Por ejemplo, un animal que pasa muchísimo tiempo acostado sobre su pecho, en lo que se conoce como decúbito ventral, está aplicando una presión constante sobre sus costillas. Con el tiempo, esta presión puede, literalmente, deformar los huesos. Es un ejemplo perfecto de la ley de Wolf en acción. Y en la clínica, estas diferencias anatómicas son cruciales. Pensemos en radiología. El tórax de un bulldog es ancho y corto. El de un galgo es súper profundo y estrecho. Esto hace que sus órganos se vean en lugares completamente distintos en una radiografía. Si un veterinario no tiene esto en cuenta, podría dar un diagnóstico equivocado. Y no es solo la raza. En patología, una mala nutrición causa estragos. Por ejemplo, una gallina ponedora con deficiencia de calcio va a sacar ese calcio de sus propios huesos para formar la cáscara de los huevos. El resultado, costillas débiles, deformes y que se fracturan fácilmente. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Ya vimos cómo la naturaleza adapta las costillas, pero ¿y la intervención humana? A través de la crianza selectiva hemos moldeado radicalmente la forma del tórax en muchísimas razas, optimizándolas para diferentes tareas. Esto nos hace pensar en cómo hemos rediseñado activamente esta armadura viviente, esta estructura tan fundamental para la vida, para ajustarla a nuestras propias necesidades.